Como mencionaba al inicio, no solamente tengo el efecto terapéutico, sino que también tengo toxicidad y efectos adversos con los medicamentos. Eso tiene que ver también a veces con un uso inadecuado. Entonces hay efectos que son del paciente, él estaba predispuesto a presentar ese efecto, ahí no hay nada que hacer. Pero puede tener un uso inadecuado de los medicamentos. Puede ser que el medicamento sea de venta libre, que no se requiera fórmula, entonces usted va a un almacén de cadena, usted paga por el medicamento, usted verá cómo lo usa, sin fórmula, sin indicaciones. Lo otro, que un paciente vaya, por ejemplo, a una farmacia le recomienden X, Y, Z, pero el paciente tenga una condición que haga que tenga un efecto adverso. O también pasa, la gente es feliz guardando los medicamentos que les formularon en algún momento y después los vuelven a usar sin indicación. Entonces le formularon doxiciclina, que es un antibiótico para manejo de acné. Se lo formularon 3 meses, pero le dieron más cápsulas, le sobraron cápsulas. Le sirvió para el acné. Resulta que tiene un primito, un hermanito, un sobrinito, el hijo de alguna vecina, algo pequeño. Entonces vamos a poner bueno, pequeño no, vamos a poner un adolescente de 12, 13 años. Ese adolescente está con acné y este paciente, este individuo, recuerda que le mandaron doxiciclina, que eso le sirvió para el acné y se la recomienda a este adolescente de 12, 13 años. ¿Qué pasó? Le manchó los dientes. ¿Por qué? Porque usaron el antibiótico sin tener en cuenta que en pacientes jóvenes puede alterar los huesos, en algunos casos, muy raro. Eso es más que todo como en neonatos. Y puede alterar los dientes. Entonces ahí hubo un uso inadecuado. Tengo Advil ahí en una estantería de un almacén. Tengo un paciente que tiene un dolor en la rodilla, hizo ejercicio y quedó con un dolor, una artralgia, una mialgia. Es un paciente de 30 años, no tiene ningún antecedente, no tiene como condiciones que favorezcan algún efecto adverso. Tomó el ibuprofeno, se mejoró. Guardó el resto del Advil. Tiene un tío de 65 años, hipertenso, diabético, antecedente de infarto. El tío con con los antecedentes que tiene un dolor también en la rodilla. Este paciente se acuerda que el Advil le sirvió. Le dice al tío que se tome el Advil y el tío se infarta. Entonces infarto agudo de miocardio. Entonces, uso inadecuado. Hay pacientes que tienen más riesgo de efectos adversos. Hay pacientes en los cuales ciertos medicamentos no se pueden usar. Entonces la idea es que los medicamentos se usen con algún concepto, con alguna recomendación médica. Idealmente con fórmula. En Colombia hay una institución que es el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, que es el que autoriza el uso de medicamentos. Entonces permite o no que los medicamentos se importen, se traigan de afuera, o que los medicamentos se puedan vender acá. Además, el INVIMA también se encarga de reportar o bueno, no de reportar, de manejar los reportes de efectos adversos de medicamentos.
Obviamente hablamos de efectos adversos graves, cosas que no se esperen o que hay una lesión importante en el paciente. A un paciente le formularon ibuprofeno y le dio epigastralgia, pirosis, comillas, gastritis. Eso no se reporta. A un paciente le mandaron ibuprofeno, le dio un broncoespasmo, una hipotensión, eso se llama o eso hace parte de un cuadro que llaman anafilaxia, y el paciente se murió. Eso hay que reportarlo. Entonces, ustedes van a reportar los efectos adversos graves y los del INVIMA vigilan, entonces recogen esa información y vigilan, INVIMA, vigilar. Entonces, vigilan esos efectos adversos. Eso se denomina farmacovigilancia. Entonces el INVIMA también hace funciones de farmacovigilancia. Automedicación. Es que la vecina chismosa me dijo que ese ibuprofeno me sirve para un dolor que tengo en la rodilla. Pero usted es hipertenso, diabético, tuvo infarto, se toma el ibuprofeno, se fregó. Segundo, la venta libre. Entonces, venta libre, no hay indicaciones, nadie miró si usted sí puede tomar el medicamento o no. Tercero, que de pronto haya algún error en la dispensación. Que sea una fórmula con letra a mano y el de la farmacia no la entiende y mande otra cosa, o mande una cantidad diferente, una concentración diferente. O que de pronto el de la farmacia ande recomendando diclofenac y ande recomendando otras cosas sin fórmula. Entonces todas esas cosas generan cambios en el efecto del medicamento y pueden causar efectos adversos. Y otro problema muy común, que ya no tiene que ver tanto con toxicidad, es con la parte de los antibióticos, y es que los antibióticos no funcionen. Eso lo vamos a ver el semestre entrante, pues, y ustedes también lo van a ver en microbiología, que se denomina resistencia bacteriana o resistencia. Tengo un antibiótico, tengo un grupo de bacterias que están dando una infección, pero las bacterias tienen un mecanismo, tienen una forma de hacer que el antibiótico no funcione. No lo dejan llegar al sitio donde actúa, dañan el antibiótico, cambian el sitio donde normalmente se une el antibiótico para actuar. Resistencia. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Por qué viene la alerta acá lo del INVIMA del uso de medicamentos? Porque muchos pacientes se automedican antibióticos. Entonces, por ejemplo, ahorita con lo del coronavirus, no falta el que escuchó por ahí de la cloroquina, no falta el que escuchó de la citromicina, se puso a tomar de eso. Sin tener ninguna indicación, sin ni siquiera saber si eso sí sirve o no, que eso está pues como discutido el uso. ¿Qué va a pasar? Las bacterias del organismo se exponen a ese antibiótico, generan mecanismos de resistencia o algún patógeno también lo genera. Y después, cuando ya usted le formulen la citromicina que sí la necesitaba, no le va a servir. Entonces, uso inadecuado de medicamentos igual riesgo de toxicidad, efectos adversos. Mucho ojo entonces con la amoxicilina para la gripa, mucho ojo con la citromicina para el posible cuadro de coronavirus, que la gente cree pues que tomando acitromicina no le va a dar, entonces deben tener eso en cuenta. Con estos decretos que voy a mencionar es para indicar conceptos de la parte de prescripción, la parte de uso de medicamentos. No se tienen que aprender esos decretos, lo que deben tener en cuenta son los conceptos que voy a explicar que están incluidos en esos decretos, en esas leyes. Entonces,
Contraindicación. Cuando un medicamento no se le puede dar a un paciente porque le va a generar toxicidad, le va a generar un daño. Por ejemplo, un paciente que tenga falla renal, que tenga dañado el riñón, no le pueden prescribir AINES salvo la aspirina. ¿Por qué? Porque los AINES dañan el riñón. Ya no tiene nada de riñón, entonces no va a eliminar el AINE y va a dañar otras cosas. Entonces, contraindicación, prohibido el uso de ese medicamento. Advertencia o precaución. Es mejor no usarlo, es mejor no administrarlo. Pero, dado el caso, si no hay más opciones, si no hay más alternativas, se podría administrar. Biodisponibilidad. ¿Qué porcentaje, qué cantidad de principio activo llega a la sangre, al plasma o llega al sitio de acción? Entonces, la biodisponibilidad tiene que ver con cuánto se absorbe del principio activo. Mientras más se absorba el principio activo, mayor es la biodisponibilidad. Mientras mayor es la biodisponibilidad, más medicamento, más principio activo llega al sitio de acción y puede tener mayor efecto o puede tener el efecto más rápido. Entonces, por ejemplo, cuando se administran medicamentos vía oral, cambia la biodisponibilidad, que es lo que les da ahorita los porcentajes. Entonces, por ejemplo, un medicamento que se llama aciclovir, que es antiviral contra ciertos virus, tiene como un 15% de biodisponibilidad máximo. Entonces la mayoría se pierde, la mayoría no llega al sitio de acción. Los anticonceptivos que les mencionaba, como el 80% se pierden, entonces solamente el 20% queda, biodisponibilidad al 20%. Por ejemplo, el propanolol, que es un beta bloqueador y se utiliza para arritmias o para migraña, hipertiroidismo. Eso lo vamos a ver por allá en otro módulo. Tiene una biodisponibilidad como del 40 al 50%, o sea que la mitad se pierde. Entonces, biodisponibilidad, ¿cuánto llega al sitio de acción? Indicación. ¿Para qué se usa el medicamento? Entonces, por ejemplo, ceftriaxona es un antibiótico. Indicaciones: meningitis, infecciones por gonococo. Gonococo es una bacteria, causa enfermedades de transmisión sexual. Entonces, indicaciones para qué se usa el medicamento. Interacción, otro término importante. Una interacción es un cambio en el efecto de un medicamento. Ocurre cuando combino el medicamento con otra cosa y cambio el efecto. O cuando una condición o una situación del paciente cambia el efecto. Entonces, por ejemplo, combiné un antihistamínico, entonces vamos a poner, por ejemplo, la cetiricina. Esos antihistamínicos se usan para manejo de cuadros alérgicos, por ejemplo, rinitis, lo que tengo yo hoy. Ese paciente estaba tomando cetiricina, no le dijo al médico, tiene un cuadro de insomnio y le formularon un medicamento que se llama amitriptilina, que eso a veces lo usan para insomnio. ¿Qué pasó? Los dos medicamentos son sedantes, los dos medicamentos dan mucho sueño, entonces los dos medicamentos se potencian y ese paciente estuvo dormido como 3 días. Entonces ahí tengo una interacción. Puede pasar
que no sea solamente combinando medicamentos, sino por ejemplo medicamentos y alimentos. Entonces la warfarina, que es un anticoagulante, también lo vamos a ver por allá en otra clase. La warfarina se relaciona con la vitamina K. Entonces la warfarina disminuye la vitamina K. Eso hace que los factores de coagulación no funcionen bien, algunos, y eso da el efecto anticoagulante. Si un paciente tomando warfarina se pone a comer ensalada, se aumenta la vitamina K y eso va a generar pérdida del efecto de la warfarina. Entonces ahí tengo una interacción. Otro ejemplo, un paciente con falla hepática y le formularon, por ejemplo, verapamilo, que es un antihipertensivo. Ese verapamilo tiene parte del metabolismo hepático. Como hay falla hepática, no se va a metabolizar. Y como no se metaboliza, se acumula y genera toxicidad. Medicamento esencial. Son medicamentos que no necesariamente son de marca. Entonces es un medicamento que denominan copia, lo que ustedes habrán escuchado como comillas genérico. Y es un medicamento muy útil y es barato. Entonces, por ejemplo, el enalapril, el captopril, que son antihipertensivos, no hay que mandarlo de marca, los de copia generalmente sirven.